Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, que esté siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Qué buena nota, una información que debe alentarnos a todos en medio de tantas circunstancias. España está solicitando en un pedido a la Unión Europea eliminar la visa para el Ecuador. Nosotros, con la última conexión, con la última alianza suscrita adecuadamente, y que demoró por cargas ideológicas torpes, no tienen otro calificativo. En la época anterior, nuestros compatriotas tenían que ejercitar una tarea pedigüeña, suplicante, llena de un burocratismo internacional tremendo para conseguir la visa que, de acuerdo al tratado establecido con el continente más importante del planeta, Europa, nosotros teníamos absoluto derecho, hubiéramos tenido absoluto derecho. España está poniendo en práctica y solicitando al resto de naciones eliminar la visa para el Ecuador. Miren ustedes. Y esta es una buena noticia porque Madrid acogió la solicitud que hizo en diciembre pasado el presidente Moreno y actualmente Colombia y Perú gozan de este beneficio. Esto es bueno, ¿no? Porque tenemos tantos familiares, tantos paisanos, tantos compatriotas en el viejo continente que una apertura de esta naturaleza de orden diplomático institucional de todos los países del continente más veterano del mundo, pues nos alienta, porque va a haber obviamente facilidades para que podamos visitarles y para que nosotros podamos inclusive conectarnos con esas naciones que hoy por hoy ocupan el primer lugar en desarrollo en todo el planeta. ¿Me entienden? Es importante esta noticia y bien hace el diario El Telégrafo en poner en su primera plana este titular: España pide a la Unión Europea eliminar visa para Ecuador. Y no es porque España nos quiere mucho, aparte de que hay un afecto mutuo muy significativo. Con ellos hemos establecido una alianza de desarrollo, de trabajo, de incorporación de otras iniciativas y creatividades para impulsar la producción. Tenemos muchas cosas en común desde siglos de siglos con España. Bien por esta información. Bueno, un disidente de las FARC es el que planeó el atentado. Esto es lo que afirman, ¿no? Y este caballero, lamentablemente, de alguna manera, no podríamos decir felizmente es un compatriota. Es Walter Patricio
Arízala Bernaza, alias Guacho, señalado como el autor del atentado. El fiscal de Colombia, el doctor Néstor Martínez, y el ministro de la Defensa ecuatoriano, Patricio Zambrano, atribuyeron rápida y velozmente a un grupo disidente de las FARC el atentado que el pasado sábado causó daños irreparables en un 95% de la estructura del Comando Policial de San Lorenzo, nuestro cuartel policial en esa importante comunidad esmeraldeña, así como destruyó 37 casas vecinas y dejó además 28 heridos. Es decir, el saldo ha sido trágico. Yo estoy en este momento en contacto con el coronel Mario Pazmiño, uno de nuestros militares mejor enterados, señoras y señores, en el tema que estamos nosotros. Sí. Coronel, muy buenos días, muchísimas gracias. Coronel Alberto Molina, es un placer tenerlo acá. Un gusto enorme, un grato honor. ¿Cómo está, coronel? ¿Cómo está, coronel Cobo? Estamos aquí. Mario Pazmiño, perdón. Mario Pazmiño, el coronel Cobo también, tenga la gentileza. Le vemos lento al compañero. ¿Qué le ponemos este instante? ¿Con qué le inyectamos? Un ají. Caramba, usted es muy criollo. ¿Cómo ha pasado, coronel? Saludemos a Mario Pazmiño. Perfecto. Con muchas preocupaciones. Pero me da chance para Yo sé. Ok, coronel. Estamos al aire con Fernando Carrión también. Señor arquitecto, un que no placer. quiere entrar, dice. ¿Y por qué no? Que el territorio enemigo aquí, dice, no sé qué usted le habrá hecho. ¿Qué le amenazó? Con el coche bomba. Arquitecto, tenga la gentileza, estamos para conversar con los señores militares. ¿Tiene Fernando alguna? Ya, pero coronel Pazmiño, muy buenos días. Mire usted, con tanta camaradería que estamos saludando con sus compañeros de armas. ¿Qué está detrás del atentado en San Lorenzo? ¿Cómo se han preparado, coronel Mario Pazmiño? ¿Qué tipo de insumos, francamente, de guerra, este Guacho ha utilizado? Químicos de la guerra mundial dicen que todavía disparan con semejantes consecuencias, ¿no? Con semejantes consecuencias que podía haber cobrado muchísimas vidas, pensamos nosotros. El fiscal de Colombia, doctor Néstor Martínez, nos hacía conocer que Walter Patricio Arízala Bernaza, alias Guacho, estaba siendo indiciado, más que indiciado, señalado como el autor de este atentado. El tema es que este guerrillero narcotraficante es paisano nuestro. Usted lo tenía en su bitácora señalado de alguna manera como un audaz y temerario enemigo de la paz social de ambas naciones. Y su vinculación, ¿cómo es la historia de este caballero que usted conozca, coronel Pazmiño? Bienvenido. Usted es un importante informante y estamos aquí también con Fernando Carrión y Alberto Molina, su colega, a la expectativa de lo que nos pueda decir. Bienvenido, muy buenos días, coronel Pazmiño. Muy buenos días, Gonzalo. Un cordial saludo para los dos contertulios y también para la radio audiencia. A ver, Gonzalo, es importante manifestar lo siguiente. Con relación a alias Guacho, es importante indicar que
pertenece a esta columna denominada Grupo Armado Organizado Residual, GOAR, de Oliver Sinisterra. Este grupo opera en la frontera, son disidentes, como lo habíamos manifestado desde mucho tiempo atrás, son disidentes de las FARC, los que no plegaron, pertenecen a parte de las columnas guerrilleras entre la 7, la 27, 37, 48 y 29, que eran columnas guerrilleras que estaban en el departamento de Nariño y Putumayo y que no plegaron. ¿Por qué no plegaron? Porque estaban dedicadas al negocio del narcotráfico. Lo importante aquí, Gonzalo, es que este señor, alias Guacho, utiliza 200 libras de amatol. ¿Qué es el amatol? El amatol es TNT o tolueno más una combinación de nitrato de amonio. Esto, tanto el TNT como el nitrato de amonio, se lo puede conseguir tanto en territorio ecuatoriano como en territorio colombiano. Recordemos que el TNT se utiliza para la minería informal, justo en esa zona de San Lorenzo que hay bastante proliferación de minas informales. Entonces, es mucho más fácil poder conseguir esto. Pero lo importante aquí es lo siguiente. Justo la Policía Nacional actúa sobre una área que es sumamente importante, porque justo por ahí atraviesa, por San Lorenzo, atraviesa uno de los corredores de abastecimiento y movilidad que tiene tanto el narcotráfico como los grupos ilegales armados de Colombia. Esta situación es lo que obliga a una reacción inmediata de parte de este subversivo ecuatoriano, alias Guacho, que fue una estructura disidente de las FARC. ¿Conoce usted algo de la historia de vida de este Guacho? Bueno, lo que se conoce es que Guacho pertenece a la localidad de Limones, está muy contigua a la nació frontera. En Limones. Es una persona que fue reclutada por las FARC desde mucho tiempo atrás, más o menos unos 10 a 15 años atrás, y él comienza como guerrillero raso y luego va ascendiendo por su tenacidad y por su participación en diferentes actos. Está acusado en Colombia, es perseguido porque está acusado como un delincuente muy alto en el sentido de que maneja explosivos, ha hecho masacres y también colocación de artefactos y cilindros contra la población y contra militares y policías. ¿Y cuáles indicios condujeron a Guacho, desde su punto de vista, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional rápidamente dijeron, esto es obra de Guacho? ¿Por qué indicios? Porque el grupo que fue atacado por parte de la Policía Nacional, donde se capturan armamento, munición, granadas, y son detenidos 3 personas. Dentro de estas 3 personas eran parte de la estructura de Guacho, era parte de la estructura de protección del corredor logístico de las FARC y del narcotráfico. Entonces se vincula directamente porque el jefe directamente de esta estructura era Guacho, quien manejaba a estas personas. Es por eso que cuando les detienen y son trasladados hacia Quito, la población y esta parte de la estructura comienzan a reclamar a las autoridades de que les suelten a los detenidos, si no va a haber un remesón o van a tomar represalias. Ahí debían los sistemas de inteligencia de haberse profundizado mucho más sobre el tema y poder tomar las medidas necesarias para resguardar a la población y a los cuarteles que están ahí en esa jurisdicción. Hace unas horas, realmente un par de días, recibimos en el internet, coronel, un escrito de el periodista de Diario El Tiempo, Federico Puyó, muy conocido en el medio comunicacional. Sí, es un periodista gráfico muy conocedor de este tema, y se permitió remitir a través de la dirección de Diario El Tiempo de Bogotá, Colombia, los informes respecto a que los carteles mexicanos han empezado a adquirir plantaciones de coca en Colombia, que hemos capturado, dicen ellos, dicen los carteles mexicanos, hemos capturado a agrónomos, a ingenieros de ese país que están mejorando en laboratorios de productividad a esta planta. Y cada vez es mayor el número
de ciudadanos de esa nacionalidad que participan en actos delictivos. Ya van más de un centenar, decía la crónica redactada por algunos periodistas de la unidad de investigación de Diario El Tiempo. Ocurre que el dictamen es del fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien además le aseguró a Diario El Tiempo que el desembarco de la mafia mexicana en Colombia es de tal gravedad que fue tema central de la reunión el pasado, ya lejano casi 7 de diciembre, dado las formas como se han acelerado las circunstancias. Pero en Cartagena ya se trató este tema. Ese día se analizó un informe de inteligencia de la Policía Antinarcóticos, según el cual miembros de los carteles mexicanos ya están haciendo presencia en al menos 9 departamentos de la nación colombiana, Esto es Antioquia, Cundinamarca, norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Meta, Guaviare y Fichada. Y la semana pasada el defensor del pueblo, Carlos Negret, le sumó Córdoba, el departamento de Córdoba, a este listado. Los mexicanos ya no están enviando solamente emisarios a negociar los cargamentos, como lo han hecho desde los años 90. Ahora intentan tomar el control del negocio por los incumplimientos de las cuotas de coca colombiana debido a la desmovilización de las FARC y la guerra entre cabecillas del Clan del Golfo, que ha desencadenado incautaciones en récord históricos, como las 12 toneladas halladas en Apartadó, en el departamento de Antioquia. Además, para aprovechar la nueva bonanza cocalera en Colombia, con más de 150,000 hectáreas sembradas, los carteles de los Zetas, Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación, mandaron gente a las zonas de mayor concentración de narcocultivos, esto es Tumaco, el nudo de Paramillo, el Catatumbo, el Bajo Cauca, antioqueño este último, y la Orinoquia, así parece que se llama el poblado. Grupos de hasta 10 ciudadanos de este país están enquistados en Antioquia, especialmente en Urabá, coordinando estos envíos de droga. Ahora son ellos los que se disputan el negocio con las bandas criminales del ELN y la disidencia naturalmente de las FARC. ¿Cómo podríamos nosotros entender este fenómeno, si se quiere, de reestructuración de los grupos? Le pregunto al coronel Pazmiño, pero de paso también le consulto al señor arquitecto Fernando Carrión, experto en seguridad regional. Muy buenos días, Fernando. Comencemos con usted, Fernando, con su venia, mi coronel, y también con la suya, coronel. Tenga la bondad. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Gonzalo. A ver, respecto de lo de San Lorenzo. A mí me parece que aquí se han manejado básicamente tres hipótesis explicativas. La una, sostenida inicialmente por este gobierno, en términos de que resultado del éxito de la política antidrogas ha venido una retaliación por parte de los grupos de narcotráfico localizados principalmente en Colombia, con articulaciones obviamente en el Ecuador. La impresión que yo tengo es que esto se cae por sí solo porque si nosotros vemos que en el año 2016, es decir, hace escasos año y medio más o menos, lo que se tenía en términos de incautación de drogas fue la más alta que había ocurrido en el Ecuador, con 110 toneladas. En el siguiente año, en el 2017, es decir, el año pasado, la incautación superó las 90 toneladas. Y en este año, de lo que va de este año, es decir, en este mes, la incautación ha sido de 7 toneladas, con lo cual estaríamos en una tendencia más bien decreciente desde el 2016 para acá. En otras palabras, creo que esa no es una explicación de lo que ha ocurrido. La segunda es la que trajo el día de ayer el
fiscal colombiano Martínez, que es un poco lo que el coronel Pazmiño está relatando, en términos de que la disidencia de las FARC y un ecuatoriano al que se le conoce como Guacho, sería el causante de este hecho. Aquí a mí me da la impresión que esto tampoco tiene mucho sustento. Lo que está ocurriendo es que en Colombia se vive ya un proceso electoral avanzado y el gran debate, como ya ocurrió en las elecciones pasadas hace 4 años, fue el tema de la paz. Y el tema de la paz está pues al día y eso no ha desaparecido. Y el tercero, que a mí me parece que es la hipótesis probablemente más próxima, es aquella que sostiene que los 3 bombazos que ocurrieron en Colombia están altamente vinculados con el que ocurrió en el Ecuador en la zona esta de San Lorenzo. Y para llegar a esta afirmación, simplemente lo que se puede hacer es mirar las características del día, de la hora, del tipo de instrumentos utilizados para construir las bombas, etcétera, etcétera, son exactamente similares. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el caso colombiano? No conozco en el caso ecuatoriano, pero ¿qué es lo que ha ocurrido en el caso colombiano? El ELN decidió ya reconocer estos hechos como parte del conflicto interno que vive Colombia. Para nadie es desconocido que con la llegada del Papa a Colombia se estableció una tregua que se firmó y que concluyó justamente en los días de enero recientes, es decir, hace como 15 días, si no me equivoco, y la guerra se reinició. Y lo que yo creo es que esto es parte exactamente de lo mismo. ¿Y por qué el caso del Ecuador? Yo creo que el caso del Ecuador es porque es el territorio donde se están llevando a cabo los acuerdos de paz entre el ELN y el gobierno colombiano. De todas maneras, estas son 3 hipótesis que no se deberían descartar, ninguna de las 3, pero me parece que llegar a este momento con la escasa información que existe a plantear que una de ellas es la definitiva me parece demasiado aventurado. Aventurado, no, casi audaz, diríamos. Los mexicanos ya no están enviando, esto sí me parece que es real, los mexicanos ya no están enviando solamente emisarios, dicen, a negociar los cargamentos, porque la oferta colombiana se multiplicó, se dispersó, es la palabra adecuada, coronel Molina, como lo han hecho desde el año 90. Ahora intentan los mexicanos tomar el control del negocio. Yo ya decía, por los incumplimientos de las cuotas de coca colombiana, debido a la desmovilización de las FARC y la guerra entre cabecillas del Clan del Golfo, que están ahorita en una guerra, pero peor que estuvieran con las fuerzas del orden. Sí, claro. Que han desencadenado incautaciones en récords históricos, como las 12 toneladas halladas en Antioquia. Además, para aprovechar la nueva bonanza cocalera de Colombia, con más de 150.000 hectáreas, sembradas, los carteles Z, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación mandaron gente a las zonas de mayor concentración de narcocultivos, Tumaco, el nudo de Paramillo y Catatumbo. Estoy dando lectura a una crónica que tenía la unidad investigativa en el internet de Diario El Tiempo de Bogotá. La periodista Marta Soto, la más enterada de esta sala de redacción investigativa de uno de los primeros rotativos, el más grande, el más importante de la nación colombiana, el diario El Tiempo, está con nosotros para hacernos visualizar seguramente cuál es la situación de oferta de droga de los carteles colombianos
y esta incorporación que ustedes denunciaron desde la Unidad Investigativa del Tiempo, ustedes informaron hace contados días de que los mismos carteles mexicanos estaban comprando propiedades, negociaban sembríos gigantescos de miles de hectáreas en la mayor parte de los departamentos colombianos destinados a estas prácticas, y que obviamente los mexicanos estaban como estableciéndose en virtud de que no se les atendía a tiempo y mal se les atendía con sus petitorios y tránsito de droga por el Pacífico especialmente, y también por arriba, ¿no? Barranquilla es una especie de epicentro fundamental de lo que está ocurriendo con los carteles mexicanos. Si usted me puede o nos puede, a los ecuatorianos, Marta, si es tan bondadosa, ofrecernos lo que a Sala de Redacción y a la Unidad Investigativa del Tiempo le llega como hipótesis más probables a las que nosotros estamos enumerando a la distancia. Y si el asunto nuestro de San Lorenzo es una cosa más bien aislada de esto que ustedes denunciaron, presencia de carteles mexicanos ya en la operación rescate de la droga, incluso siembra con miles de hectáreas que habrían adquirido a las FARC y a los grupos dispersos, este momento de los carteles colombianos. Marta Soto, desde la capital colombiana, estamos para escucharle. Gracias, colega periodista. Muchas gracias a usted por llamar, Gonzalo, y le agradezco también por preocuparse por la información y por citar la investigación del diario El Tiempo. Efectivamente, lo que nosotros hicimos este domingo fue un panorama después de más de 2 meses de investigación y de denuncias de ciudadanos, especialmente en la frontera con Ecuador, en donde cada vez empezaron a hablar más de la presencia de narcotraficantes mexicanos. Usted tiene que saber, pues ustedes saben muy bien que Tumaco, que es una ciudad fronteriza con Ecuador, se ha convertido en la nueva capital de la coca, a través de, o a raíz más bien, de los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC. Colombia volvió a convertirse en el país con mayores cultivos de droga a nivel mundial. Estamos hablando de más de 150.000 hectáreas, según la DEA y según el gobierno de Estados Unidos. Y empezamos a darnos cuenta, Gonzalo, que habían denuncias de presencia de mexicanos exactamente en esas zonas en donde se concentran las mayores plantaciones de coca en Colombia. Desafortunadamente, una de ellas es limítrofe con el Ecuador, así que yo creo que el acto terrorista que ustedes sufrieron desafortunadamente este fin de semana está conectado con toda la ola de violencia y la avanzada del narcotráfico mexicano en Colombia. El grupo se ha sentado en el grupo productor, digamos. Tenemos la impresión de que se ha sentado, según el informe investigado por ustedes, en el nudo de Paramilló, corredor donde se cruzan los caminos al Urabá, a Córdoba y al Bajo Cauca, que antes era una especie de guarida paramilitar. Hace 48 horas. Ese está solo uno. Sí. Ese está solo uno. Solo uno de los asentamientos de los mexicanos. El otro está muy cerca a su país, que tiene que ver con lo que es Tumaco. También los tenemos en el Catatumbo, que es un paso obligado hacia Venezuela, que usted sabe muy bien que se convirtió en el más grande disparador de droga hacia Europa y hacia África y a Estados Unidos, y también los tenemos en la zona de la Orinoquía. Usted recordará que en Colombia las grandes plantaciones de droga están más hacia el sur del país, aunque también tenemos en el nudo de Paramillo y en el norte. Entonces lo que estamos viendo
es que, a diferencia de los años 80 y 90, en donde emisarios mexicanos venían simplemente a negociar los embarques de droga y se devolvían a sus países, ahora se están asentando en Colombia. Tanto así que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le reveló al Tiempo que están comprando plantaciones de coca en Colombia. Eso no se veía. Y tenemos unos factores muy claros de por qué lo están haciendo. Obviamente están aprovechando la nueva bonanza cocalera que hay en el país, porque el gobierno se dejó tomar ventaja en ese tema y estamos de nuevo nadando en coca. Aunque hay programas y políticas que están dando frutos sobre erradicación de cultivos, nos dejamos otra vez coger ventaja y los mexicanos están sacando frutos de eso. Además, las FARC, usted sabe que se desmovilizaron y quedó una disidencia que es la que está encargada del negocio. Y los mexicanos están detrás de esas franquicias de narcotráfico y se están apropiando de esos territorios. El poderoso, Martita, el poderoso cartel de Sinaloa ha montado ya oficinas en Tumaco, en Cali, en Bogotá, en Bucaramanga, en Cartagena y Medellín. Están controlando prácticamente ya los cultivos y los envíos de coca colombiana. Aquí está un importante miembro del ejército ecuatoriano en servicio pasivo, el coronel Molina, que quiere conversar con usted unos instantes. Y luego el académico Fernando Carrión, que seguramente querrán formularle algún tipo de interrogantes, si usted nos permite, con su apertura siempre clara y abierta de Diario El Tiempo y los colegas comunicadores de la unidad investigativa. ¿Usted tiene la palabra, coronel? Gracias, un saludo cordial Marta Soto. A doña Marta Soto, un cordial saludo desde Quito. Coronel Alberto Molina los saluda. Si bien es cierto, es sumamente preocupante para Colombia y Ecuador. Los carteles agresivos, potentes, que tienen tantos mecanismos, digamos, para expandirse en el mundo entero. Se cree, el negocio es con 51 países. Es una transnacional del negocio del narcotráfico. Realmente... Con una inventiva impresionante. Cada vez y experiencia. Van digamos, como camaleones, ¿no? Van cambiando de acuerdo a las circunstancias. En todo caso, ¿qué mecanismo ha tomado el gobierno de Santos para de alguna forma neutralizar la presencia que ya conocen de estos carteles que son realmente sumamente peligrosos? Porque en México realmente es una cosa terrible, no hay control, ha metastasiado el cuerpo social de México, porque prácticamente ha cubierto el control en los políticos, las Fuerzas Armadas, policía, es decir, justicia. No hay espacio donde haya presencia de estos famosos y fortísimos carteles que tienen, sobre todo, un arma poderosísima que son las ingentes cantidades de dinero. Aquí está también el académico Fernando Carrión, Marta, y él también quiere, digamos, un poco insertarse en la hipótesis que él desde el comienzo, hace algunos minutos, ya dijo: esto es autoría lamentablemente mexicana, que ha trasladado sus tentáculos tan organizados y digamos tan expertos, ¿no?, en el negocio de la droga. Fernando, Marta Soto es de la unidad investigativa de Diario El Tiempo de Bogotá, Colombia, y uno de los mejores rotativos del vecino país. Con toda la experiencia de la unidad investigativa que ellos tienen, nos están confirmando que es México la que ha tomado ya el control prácticamente. Entiendo que también de producción, ¿no? Están comprando rápidamente, Fernando, que usted conozca, propiedades destinadas, hectareajes gigantescos destinadas al cultivo de la droga. A ver si conversas, Fernando. Bueno, un saludo cordial a la distancia a Marta. Sí, efectivamente, el tema del narcotráfico es, yo diría, un sector de la economía ilegal que viene transformándose notablemente. Quizás la época que sufrió el cambio más reciente y estructural más importante fue a partir de la crisis del 2008, en que hay dos hechos. Por un lado,
hay una contracción del consumo principalmente de cocaína en los Estados Unidos, y por otro lado hay una crisis del sector inmobiliario, que es donde principalmente se lavan estos recursos. Estos dos hechos produjeron una transformación sustancial del negocio de la droga, y que se expresó en el hecho de la globalización del consumo. A partir de ese momento, países como los latinoamericanos empezamos a consumir, cosa que no lo habíamos hecho, y aparece el caso, por ejemplo, de Brasil, que se convierte en el segundo país de consumo del mundo, y aparecen también otros mercados, principalmente los mercados europeos, asiáticos, etcétera, con nuevas estructuras institucionales, si cabe el tema definirlos así, con nuevos carteles, mafias, con el nombre que se los quiera definir. Así es. Y en ese sentido lo que se produce ya no es la presencia de un cartel, como podríamos decir el cartel de Sinaloa o el cartel en su momento de Medellín, sino lo que aparece es la red global del crimen. Y entonces aquí tenemos la asociación de múltiples carteles que empiezan a actuar. Por ejemplo, por poner un caso, el caso de la 'Ndrangheta en Italia, que había operado principalmente a partir de las lógicas de sobornos, de corrupción, etcétera, como venían funcionando en Italia. A partir de ese momento empiezan a utilizar la cocaína como un elemento fundamental y transforman prácticamente todo el mercado italiano y europeo. Por ejemplo, el caso de España se convierte en el primer país de consumo per cápita de cocaína del mundo, cosa que esto era impensado antes del 2008. Y entonces hoy día ya me parece que es difícil establecer los carteles colombianos, los carteles mexicanos, los carteles rusos, chinos, etcétera, sino que más bien lo que tenemos es una red global del narcotráfico, que es la que está actuando, y donde cada una de las fases de esta cadena de valor que es el narcotráfico sufre cambios sustanciales. Escuchamos a Marta Soto desde Bogotá, Colombia. Marta, usted ha apreciado más o menos las interrogantes y las conclusiones que tienen nuestros invitados, muy conocedores de esta materia, que han ejercitado un seguimiento en términos de escogitamiento de hipótesis de lo que está ocurriendo en la nación colombiana, con amplísima vinculación al corredor que de a poco se ha convertido nuestro país para la droga, ¿no? Desde aquí, desde la frontera norte, en el departamento de Nariño, en las costas esmeraldeñas especialmente, desde allí hasta la provincia del Oro, que está sur, vecina a la nación peruana, pues toda la playa está copada con esta infraestructura de recepción de droga en el océano, en las playas del Pacífico ecuatorianas, y naturalmente no se diga en Esmeraldas y en Tumaco, que es el departamento más vecino que tenemos nosotros. Marta, de lo que ha oído, que usted puede incorporar como conocimiento de la unidad investigativa de Diario El Tiempo, tenga la bondad. Gracias. Sí, básicamente quiero recordarles a ustedes que además de plantaciones ilegales fronterizas, tradicionalmente Ecuador, por temas de corrupción, también ha sido una cantera para nutrir a los grupos ilegales de Colombia, por ejemplo, de dinamita, de explosivos que son utilizados no solamente para atentados terroristas, sino también para minería de oro ilegal. Y también, desafortunadamente, Ecuador se ha convertido, digamos que, en el dormitorio de algunos jefes de estas organizaciones criminales, incluidos la guerrilla, ya sea por afinidades políticas con gobiernos de turno o por afinidad también, porque pues no necesitan mucho trámite para ingresar a Ecuador. Ecuador es un país de paso de muchos de estos
estas expresiones delincuenciales que hay en Colombia, desafortunadamente. En cuanto a la pregunta que me hacía el coronel Molina de qué está haciendo Colombia, le voy a contestar. Hay como 3 frentes abiertos. Uno de ellos, y lo mencionamos en la nota, es que a inicios de diciembre del año pasado hubo una cumbre con el fiscal general de Estados Unidos, con Jeff Sessions, y también con el procurador mexicano, para tomar cartas en este asunto de la avanzada, como le hemos dicho, el desembarco de mexicanos en Colombia. Hay un intercambio en tiempo real de información sobre ingreso de mexicanos a Colombia con Migración Colombia, y se está trabajando también con el ejército, la policía y con un programa especial del gobierno Santos para la sustitución de cultivos. Y obviamente se está redoblando la inteligencia. La policía tiene un grupo muy importante que hace inteligencia en esas zonas y que ha dado golpes muy grandes. Usted tiene que recordar que hace menos de 3 semanas Tumaco fue militarizada. Se enviaron más de 3.000 hombres a Tumaco. Y se está reforzando la seguridad en aquellos santuarios de la droga que han pasado por diferentes manos. Antes fueron los grandes carteles de la droga colombianas, que eran los dueños del negocio, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, el cartel del norte del Valle. Después pasaron a manos de los jefes paramilitares, y ha ido mutando. Estas expresiones de violencia en Colombia han ido mutando a convertirse después en bandas criminales como el Clan del Golfo y como la Oficina de Envigado, que son las 2 grandes estructuras que persisten, heredadas precisamente del cartel de Medellín. Entonces, eso es lo que se está haciendo en estos En las colisiones internas del cartel del Golfo, ¿qué denotan en este momento y por qué están peleando entre ellos? Porque hay uno que es la cabeza, que es Dairo Antonio Úsuga, que está interesado en negociar con Estados Unidos. Entonces, la hipótesis que hay es que se está acercando a la Fiscalía para un sometimiento, pero a la vez está entregando a varios de sus hombres. A lo largo del año pasado hubo grandes golpes de la policía en contra de los cabecillas de esta organización, como alias Inglaterra, y con otros alias que para ustedes no son muy familiares. Y entonces esa delación ha hecho que estén peleando entre ellos, y eso hace que otras organizaciones criminales empiecen a ganar los espacios. Lo mismo ha pasado con las FARC. Hay un grupo disidente de las FARC que se quedó en el negocio. Ya. Pero el negocio era tan grande que los mexicanos han empezado a copar esos espacios. En Bogotá, por ejemplo, Marcela Flores es una ficha del cartel de Sinaloa procesada en la Unión Americana. Y también en Nariño ha sido capturada, según el informe de Diario El Tiempo, Luis Andrés Gijón, enlace con el capo Ismael, el Mayo Zambada, creo que se llama como apodo en el cartel. Y otro gran asentamiento de mexicanos en la Franja del Pacífico. ¿En dónde más ubican ustedes? Bueno, en el Catatumbo, que es muy cercano, es en el norte de Santander, es muy cercano a la frontera con Venezuela. En la zona de la Orinoquía, en todo lo que es Meta, Guainía y Bichada, porque ahí hay grandes cultivos de droga, y lo que usted hablaba inicialmente en el nudo de Paramillo, que ese es el que nutre todos los envíos que salen por Barranquilla o por Cartagena, ya sea en barco o en avión, y el Urabá antioqueño y Chocó empata con Tumaco y empata desafortunadamente con la frontera ecuatoriana. Perdona, Martita, pero lo importante sería alertar a nuestro fiscal general de la República del Ecuador que esté al tanto con el fiscal Martínez. ¿Qué tan bien informado está Martínez de la situación, especialmente imperando en Nariño? Esta es la parte que más nos interesa, coronel Molina y señor arquitecto Carrión, si son tan amables en incorporarse a la tertulia con Marta Soto. A ver, coronel, ¿qué le gustaría conocer? Yo más bien quería hacer, en lo que se refería Fernando de las 3 hipótesis, porque el Ejército de Liberación Nacional se atribuye los atentados en Colombia, especialmente en Medellín. El tema, yo creo que Ecuador podía aportar de otra forma
a los procesos de paz y conversatorios con esto, especialmente con el Ejército de Liberación Nacional. Normalmente los procesos de paz, de las negociaciones, recordemos en Centroamérica, ¿dónde se hacía? En los países nórdicos de Europa, en Suecia, Noruega. Y las últimas negociaciones con las FARC se hicieron en Cuba, donde le daban garantías, sobre todo, digamos, a los líderes del movimiento subversivo de las FARC. Ahora, en Ecuador resulta lo peligroso por ser, digamos, limítrofe. Con todo lo que estamos viendo, realmente es la cosa, digamos, peligrosa, de manera que eso yo quería, digamos, poner en consideración, Gonzalo. La neutralización de los carteles mexicanos en Colombia y en Ecuador, porque no creo que no estén ya aquí, digamos, cabezas muy creativas de la nación mexicana, porque de aquí parten todos los submarinos que hemos podido nosotros establecer, iban a Centroamérica y de allí a destinos a Galápagos, sí, y a destinos norteamericanos directamente, ¿no? Entonces, ¿qué convendría mutuamente enterarnos? Y esto de los fiscales de Ecuador y de Colombia, ¿necesitan trabajar juntos o algo por el estilo académico? A ver, primero, dentro de lo que yo señalaba hace un momento, que estamos dentro de una red global del crimen, donde se han articulado carteles, bandas criminales, etcétera, de distintos países. Yo creo que aquí hay que entender específicamente cuál es la ubicación del Ecuador en ese contexto. El Ecuador no tiene ni ha tenido grandes carteles o bandas criminales. Por ahí algunos grupos relativamente pequeños, principalmente en la zona de frontera y también en la zona de Esmeraldas, Manta y Guayaquil, pero no han sido algo significativo. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que la articulación de estos grupos con esta red global del crimen se hace bajo las figuras de estas de terciarización o incluso de reproducción del modelo de estos grandes carteles. Y básicamente para lo que han servido es para generar las condiciones de tránsito y exportación de la droga que entra al Ecuador. Y aquí viene un tema clave. El Ecuador está ubicado estratégicamente entre los dos lugares de producción de coca más grandes del mundo. El caso de Colombia, que tiene este rato una producción en términos de área de alrededor de 160.000, que es una cantidad impresionante. Y por el lado sur está el caso del Perú. Es decir, estamos en un lugar estratégico donde incluso las costas ecuatorianas hacia el Pacífico son fundamentales en términos de los puertos que nosotros tenemos. Nosotros tenemos 4 puertos interesantes. Colombia tiene uno, Perú también tiene prácticamente uno, y entonces es atractivo eso. También estamos en un lugar estratégico Perdona, Fernando, sí. El territorio, las playas ecuatorianas se prestan por una especie de desorganización o falta de conocimiento o comprobadas operaciones más contundentes o menos contundentes. ¿Por qué prefieren tanto las mafias colombianas como las mafias, en este momento, mexicanas, llegar con el cargamento de drogas a playas ecuatorianas? No sé si de esta hipótesis que la estamos manejando desde hace algunos meses nos reconecta con la redacción de Diario El Tiempo, por favor. Se nos escapó eso. Tenga la gentileza. Perdona, Fernando. No. En el caso del Ecuador hay 2 zonas de exportación. Una, que es la que menos importancia se le asigna, es toda la zona amazónica. Y aquí hay un corredor fundamental que se construye entre, llamémoslo así, la zona esta de Lago Agrio, Sucumbíos, etcétera, hacia la zona de Manaus.
Este es un corredor de drogas muy importante porque, como decía hace un momento, el caso del Brasil se ha convertido en el segundo país de consumo de América Latina y es también un lugar de tránsito hacia Europa y hacia el África. Por el Atlántico. En este último tiempo, 7 últimos meses, la gran crisis carcelaria que está viviendo el Brasil es básicamente producto de este corredor y los conflictos que existen con los que en Brasil llaman los comandos. En Colombia les llaman bandas criminales, en Italia mafias, en México carteles, y en el caso de Brasil les llaman comandos. Y entonces ahí hay una explicación. Y el otro caso es hacia el Pacífico, donde ahí tenemos los puertos formales, donde el Ecuador está incorporando ya tecnología para descubrir cómo están saliendo varias toneladas, cantidades de droga. Pero también tenemos los puertos informales, que también el Ecuador ya ha ido descubriendo. Ahora, el problema que tenemos tanto en la zona amazónica cuanto en la zona del Pacífico es que la institucionalidad del Ecuador es muy débil. Y además de que es muy débil, no tenemos una política explícita frente al tema. La desarmaron. Sí, tiene muchísimos La problemas. desarmaron, la inactivaron. Incluso recuerda a Marta con la base de Manta, que era un auxilio muy significativo que detenía, digamos, el avance de la organización de tránsito de drogas en nuestro país. Pero Gonzalo, sin ir tan lejos, sí. No tenemos radares. No pero se equivocaban hacían negociados en las adquisiciones precisamente por causar daño y obviamente compraban materiales obsoletos que nunca funcionaron. Eso tenía segundas intenciones, pues ya nos damos cuenta, pero eso es un daño político que debemos culparnos todos los ecuatorianos por el gran apoyo que tuvimos, que ofrecimos a gobiernos que neutralizaron prácticamente esta guerra con las mafias mexicanas colombianas, ¿no? Esto hay que hablar claro. Mundiales, sí, claro, mundiales. Entonces, Martita, en Cali se están vendiendo, esto que me llamó profundamente la atención, según un reporte de ustedes. En Cali negocian embarques que envían por el puerto de Buenaventura. Tenga la bondad. Conéctenos con Colombia, por favor. En Cali negocian los embarques que envían por el puerto de Buenaventura y adquieren y fiscalizan bienes con los que lavan dinero, señala la Policía Antinarcóticos de la Nación Colombiana. Y oficiales de inteligencia también los han detectado en Meta, en Guaviare y en Fichada, en donde están coordinando directamente la producción de base de coca y la de clorhidrato de cocaína, que luego envían a Cundinamarca a bodegas de acopio. Esto también tienen que conocer las autoridades ecuatorianas. Pero lo que más me ha sorprendido es que están vendiendo a manera de marcas, están vendiendo jurisdicciones de producción y están vendiendo marcas sí, ¿cómo podría esclarecerse este asunto que me parece realmente impresionante? Porque estamos hablando de, Marta, de membresías. Sí, exactamente, membresías. A mediados del año pasado, el periódico El Tiempo, la unidad investigativa, reveló, por ejemplo, que 25 narcotraficantes pura sangre, incluidos mexicanos y ecuatorianos, habían comprado membresías de las FARC para hacerse pasar por desmovilizados y así obtener todos los beneficios legales que están teniendo los militantes de las FARC en Colombia. Entonces están haciendo trampa para hacerse pasar por guerrilleros y para seguir en el negocio. Eso demuestra, y se lo quiero decir con todo respeto a Ecuador, al profesor Fernando, que Ecuador ya tiene que pasar del diagnóstico a la acción. Ya saben que son un país de tránsito de este tipo de bandas criminales.
ya saben que son dormitorios de algunos de sus jefes, ya saben que en algunos casos y por corrupción, como nos puede decir el coronel Molina, también son proveedores de explosivos e incluso tienen corredores importantes no solamente de drogas sino de armas. Entonces, creo que ya es el momento de pasar de ese sobrediagnóstico a actuar. Porque son un eslabón muy importante en la cadena. Colombia ha puesto muchos muertos, de todos los rincones, de todos los sectores y rangos, no solamente población civil, sino también senadores, candidatos a la presidencia, ministros, incluso periodistas que han denunciado este tipo de organizaciones criminales. Y creo que si no se hace un bloque fuerte, vamos a terminar arrodillados, como estuvo Colombia en los 80 y como está actualmente el gobierno mexicano. A ver, Fernando y Coronel, si son tan amables. A ver, yo creo que una de las cosas más importantes de un médico es saber diagnosticar, para en función de eso poder actuar. Si el diagnóstico no es acertado, el paciente puede fallecer. Esto que ha sido tomado de las ciencias naturales y llevado a las ciencias sociales es exactamente igual. Si uno tiene un mal diagnóstico, por ejemplo, de lo que ocurre en San Lorenzo o ha ocurrido en San Lorenzo, que yo creo que no es un problema ecuatoriano exclusivamente, obviamente vamos a tener problemas. Por ejemplo, en el caso de lo que yo conozco, de los carteles colombianos, no actúan solo en Colombia. Los carteles colombianos actúan en el Ecuador, actúan en Argentina, actúan en Brasil. Pongo el caso del Grupo Cordillera, por ejemplo, que es uno de los carteles que tiene la mayor presencia en términos de la distribución del narcótico al menudeo. Tiene una presencia desde Colombia hacia el sur con una fuerza muy grande. Y no es el único, porque también aquí se articulan con otros carteles. Y aquí, por ejemplo, hay alianzas explícitas con los grupos peruanos y los grupos bolivianos justamente para abastecer estos grandes mercados que hoy día se han desarrollado, como señalaba, desde el año 2008. Ahora, no puedo negar que en el caso ecuatoriano no tenemos una tradición institucional, una tradición de políticas para enfrentar este tipo de hechos, porque nosotros no los hemos tenido en el territorio ecuatoriano. Por ejemplo, en términos de producción de la hoja de coca, el Ecuador históricamente no ha tenido. Y yo creo que aquí hay una explicación muy clara. El Ecuador es uno de los países más densos de Sudamérica y entonces prácticamente todo el territorio está controlado por la propia población. El caso de Colombia no. En el caso de Colombia, el Estado colombiano no ha controlado prácticamente todo el territorio y eso ha permitido, por ejemplo, que haya esta cantidad inmensa de áreas de cultivo de coca. Estoy de acuerdo con Marta, que yo creo que aquí una lógica, como estoy planteando, de una red global del narcotráfico no puede ser enfrentada nacionalmente. Ese me parece que sería un error. Como tampoco creo que se puede enfrentar exclusivamente a través de convenios entre la policía ecuatoriana con la colombiana, porque queda en retórica y en espacios muy reducidos. Aquí lo que opera es el nacionalismo metodológico de las políticas. ¿Qué es esto? Que simplemente yo veo que no entra al Ecuador, me cierro las fronteras y listo. O en el caso colombiano enfrento el problema internamente. Prácticas tradicionalistas. Hoy día el consumo de la coca, que es uno de los productos más importantes, si bien los Estados Unidos es uno de los países que más consumen, no es el único país, es lo que yo señalaba. En Colombia está la andrangheta, en Colombia está la Cosa Nostra, en Colombia hay carteles rusos. En el Ecuador igual, Entonces, todo eso hay que enfrentar, porque si no, lo que vamos a tener es cuando se aplican políticas de focalización, lo que ocurre es que eso salta hacia otros sectores de la economía. ¿Y con qué métodos de cohesión académico? Por ejemplo, otro de los problemas que tiene el Ecuador, yo no creo que sea exclusivamente el tema de coerción, inteligencia. Mientras nosotros tengamos una inteligencia como ha tenido el Ecuador durante estos últimos 10 años, principalmente una inteligencia dedicada al manejo de lo político, se descuidan los otros sectores, que es exactamente lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que ha descuidado la inteligencia del Ecuador? Este tema no ha seguido eso, porque ha estado dedicada a perseguir opositores, que se ha convertido ese en el principal problema. Por el Ecuador, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pasa alrededor de 200 toneladas de droga,
Es una cantidad muy grande, es una cantidad muy grande, muy grande. Inmensa. Y nosotros no hemos sido capaces de enfrentar esa situación. En ese sentido, yo estoy absolutamente de acuerdo con Marta, pero en el otro tengo mis distancias. Marta. Pues sí, yo lo creo, vuelvo y le repito que nosotros tenemos que pasar del diagnóstico a la acción desde ya. Mire, la primera vez, y para que vayan calculando cuánto tiempo llevo en el oficio, la primera vez que yo hice un artículo sobre el tráfico de armas y de droga por Lago Agrio y también de explosivos fue más o menos como en el 95 y sigue pasando. Yo sé que como ustedes decían, los analistas invitados, el coronel Molina y Fernando, decían acertadamente que los organismos o las bandas criminales van evolucionando y van perfeccionando. Entonces tenemos nosotros que estar en alerta y ustedes la tienen muy clara. No podemos permitir que le pase a Ecuador como le pasó a Argentina, que se empezaron a convertir en epicentros de narcotraficantes colombianos allá en no tenían plantaciones, no tenían laboratorios, y pregunten ahora qué pasa en Argentina. Hay laboratorios de droga, hay narcotraficantes colombianos y ya empezaron a haber plantaciones. Ecuador no puede, ustedes dicen que geográficamente es imposible, pero no pueden permitir que siga siendo uno de los eslabones clave en esta cadena criminal. Creo que van por buen camino y, como ustedes dicen acertadamente, no es suficiente hacer convenios con la Fiscalía, sino que tiene que haber acción, tiene que haber inteligencia, tiene que haber convenios con otros países para interdicción marítima, tiene que haber delación por parte, incluso recompensas para dar con estos huéspedes que lamentamos están enviándoselos, lamentamos que seamos parte del problema, pero también somos parte de la solución. En el mes de julio del año 2009, coronel Molina, Marta, Fernando, el expresidente Álvaro Uribe leía una parte de los correos electrónicos de las FARC que se recuperaron en las computadoras de Raúl Reyes, después de que militares colombianos ultimaron al jefe guerrillero en el sitio Angostura. Ustedes recuerdan ese pasaje, francamente en esta lucha es histórico, ¿no? Y de esa fecha, julio del año 2009, donde se escuchaba esto al presidente Uribe, ¿qué ha pasado? Les pregunto a los tres, a Marta, con todo respeto, a Fernando y al coronel Molina. Esto es lo que decía Álvaro Uribe. Recuerdo hoy los discursos del entonces candidato Rafael Correa, atenuando la conducta de la FARC. Y así como lo dijo hace 20 días, lo decía en esa época, que el Ecuador limitaba era con la FARC. Me da mucha pena. Ahora lo que se ha demostrado es que la FARC había corrido hacia el sur los límites del Ecuador. Pero, así como unos de estos documentos van para la Corte Penal Internacional y para las justicias principales de los países de las personas aquí relatadas, estos del Ecuador se le van a entregar en su totalidad al presidente Rafael Correa con el pedido de que él haga investigar esto. Carta de Raúl Reyes a Manuel Marulanda, enero 5 de 2007. El próximo 15 nos visita Tino con 2 venezolanos más y a finales de mes está proyectada nueva entrevista con el coronel Brito, emisario de Rafael Correa. Investíguelo, presidente. Si era su emisario o no era su emisario. La idea es ajustar las comunicaciones con este gobierno, coordinar los intercambios siguientes y buscar acuerdos bilaterales de colaboración, como solicitarles que al capturar guerrilleros nuestros en su territorio, nos los entreguen a nosotros mismos y ninguno vaya a manos de autoridades colombianas. Entre otros temas que me gustaría, usted nos orientará. Se viene fortaleciendo el Comité Binacional, integrado por camaradas del PCCC y amigos ecuatorianos, para denunciar las violaciones de la soberanía de Ecuador por las tropas de Uribe. Le ruego relacionar esto con algo que dije antes y demostrar los nocivos efectos de las fumigaciones con glifosato. ¿Qué les parece esto, Marta, en Colombia? Sí, te escucho. El coronel Molina tiene
una hipótesis de lo que ha ocurrido desde esa fecha para acá. ¿Cómo ha cambiado la situación? ¿Qué es lo que Uribe descubría en ese tiempo, en el 2009? ¿Y cómo las cosas han cambiado, se han innovado? No sé cómo expresarlas. La situación, el escenario ha cambiado rotundamente. ¿Qué hipótesis tenía de desarrollo de la mafia? Y bueno, no se escuchaba todavía a la nación mexicana introducida o insertada en este ahora nuevo drama con más actores. Bueno, referido a Uribe en su libro, no recuerdo el título del libro, pero sí lo que él manifiesta, es que el ataque a Angostura se hizo porque había desconfianza en el presidente Correa. Es decir, si se la alertaba, a lo mejor ya en el momento, digamos, de tomar una acción militar a la base donde estaba Reyes y una veintena de subversivos. El otro ya estaba alertado. Claro. Por el mismo gobierno ecuatoriano. Entonces, esa era la hipótesis que tenía Uribe. Tenía Uribe. Así es. De manera que el tema de allá para acá... Perdone, coronel, ¿falló Uribe en la hipótesis? Bueno, yo creo que está en el imaginario de la gente toda esta información que recibí especialmente de Colombia, lo mismo de las computadoras del mono Jojoy, ¿no? Igualmente ahí manifiesta, digamos, el aporte que ha habido para la primera campaña de Correa. Habla incluso de cifras. De verdad que todo esto está por descubrirse, porque salga a flote toda esa información que es a sotovoce, ¿verdad? Uh-huh. Ahora bien, el tema, desgraciadamente, siendo un país, como lo ha escrito perfectamente bien Fernando y ha puesto el dedo en la llaga, es un país de acopio y de distribución que se ha convertido este país. Y obviamente el cordón fronterizo norte, para abastecer logísticamente a todas estas bandas criminales, las FARC, en fin, todos estos elementos delictivos que pululan en la frontera, en todo el cordón fronterizo, desde Nariño a Putumayo, es decir, cubre toda nuestra frontera. De verdad que con las ingentes cantidades, repito, que disponen las FARC por este negocio, obviamente es más fácilmente comprable, pues. Los abastecimientos se realizan en forma normal, entre comillas, porque el pago que hacen es diferente al pago en Ecuador, porque generosamente les compensan, digamos, el abastecimiento no solamente de armas, de explosivos, sino uniformes, alimentos, medicinas, incluso centros médicos donde atienden y todo el mundo conoce en sectores sucumbíos que están heridos o están enfermos, y claro, de por medio está la cantidad de dinero que pagan y obviamente eso les permite que tengan una muy buena atención y un buen abastecimiento. Marta Soto, Bogotá, Colombia, Diario El Tiempo. Pues mire, nosotros los periodistas somos como deberían ser muchos otros funcionarios y sacerdotes, no meternos en la política y en lo que pasa en otros países. Pero para ejemplificar o para poder responder sin infringir esta norma de oro del periodismo, yo sí creo que ningún país se quiere convertir en lo que está convertido Venezuela. Y parte de lo que está pasando en Venezuela es responsabilidad también de permitir que estos grupos criminales estén asentados en este país. Yo creo que ningún otro país de América Latina puede permitir que dejarse permear, ya sea como, no sé, como cadena del narcotráfico o como punto clave para este tipo de delincuentes. Y hay que hacer algo. Nosotros preferimos no dar nombres ni de políticos ni de gobiernos, pero ustedes a lo largo de la historia, Fernando, puede contarnos cómo en Ecuador hemos capturado, o las autoridades colombianas han capturado a importantes narcotraficantes. Lo mismo la DEA, lo mismo Brasil.
cómo incluso se convirtió en un eslabón clave para paso de personas de otras nacionalidades hacia Estados Unidos. Entonces, para que un país prospere, y lo hablo por Colombia, tiene que controlar también esa parte con sus vecinos. Nosotros lo hemos estado intentando, es muy difícil, y lo que ustedes dicen es acertado. Esto no se puede hacer solo, y no se puede hacer con acuerdos de papel, hay que actuar. Y yo creo que ya nos llegó la hora de actuar, porque los actos terroristas de los que sufrimos nosotros el fin de semana y ustedes, en donde hay coincidencias grandes, importantes, no pueden seguir ocurriendo. No podemos volver a la época de los 80 de la Medellín en ninguna ciudad de América Latina. Y Fernando, ¿cómo podríamos actuar? A ver, por fin llego a cierta coincidencia con Marta, y yo creo que también hay mucha coincidencia entre los 3 bombazos, como decía hace un momento, ocurridos en Colombia con el ocurrido en el Ecuador. Desgraciadamente, en el diagnóstico, y no es que esté sobrediagnosticado, generalmente lo que tenemos, lo que decía hace un rato, son nacionalismos metodológicos, tanto de interpretación cuanto de acción. Entonces, aquí el Ecuador está viendo exclusivamente este problema como si fuera un tema de la frontera ecuatoriana, y no es así. Y tampoco creo que Colombia puede cerrar los ojos a esto que está ocurriendo en el territorio ecuatoriano, porque viene de una lógica que se está construyendo en Colombia. Por eso es lo que yo sostengo, que hay que tener políticas comunes, y no entre Ecuador y Colombia, porque esta es una cosa global. Esto es una cosa global. Cuando digo que España es el primer país de consumo de coca del mundo en términos per cápita, es porque hay redes españolas. O el caso de la andránqueta que decía. La andránqueta está en 18 países de América Latina. Y nosotros seguimos persiguiendo a los mismos carteles de antes porque no tenemos diagnósticos de los cambios que se están produciendo. Hoy día el gran cambio que existe, por ejemplo, es alrededor del propio cartel de Sinaloa. Yo he conversado con gente vinculada a los temas de política pública, en materia de seguridad, de narcotráfico aquí en el Ecuador, y no se hace seguimiento a esos carteles. Y entonces, si no se hace seguimiento a esos carteles, no se sabe los cambios que se están produciendo. Y no se les hace simplemente porque, nuevamente, hay un nacionalismo metodológico. Entonces, aquí tenemos los gráficos que generalmente hace inteligencia de lo que ocurre dentro del país, pero ese es un fenómeno que viene desde fuera. Y es un fenómeno que se articula adentro. Y lo mismo pasa en Colombia. ¿Cómo no entender, por ejemplo, que esto que están señalando en el diario El Tiempo, de que hay grupos y carteles mexicanos que empiezan a invertir, por decirlo de alguna manera, en la producción de coca, también hay grupos colombianos que lo han hecho siempre en territorio peruano? Y así ha sido. Un poco menos en Bolivia, pero también en Bolivia. Y lo que señalaba, el cartel este, Cordillera, o la banda criminal Cordillera de Colombia, está prácticamente controlando todo el mercado de consumo en el sur de Sudamérica. Porque así está definido. Y entonces, si nosotros no entendemos esto perfectamente bien, lo que vamos a seguir creyendo es que hay que atacar solo en un país. Cuando este es un tema que, por ejemplo, debió haber asumido UNASUR, debió haber asumido Mercosur, debió haber asumido la OEA, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, y en América Latina, y esto soy muy explícito, en América Latina no tenemos una política exterior frente al tema del narcotráfico. Nuestra única política exterior frente al narcotráfico es o estar de acuerdo con la guerra a las drogas, aquella política que estableció Nixon, o estar en contra de eso. Es decir, nos definimos en oposición a algo, pero nosotros no tenemos. Yo pienso en el caso ecuatoriano, por ejemplo, ¿qué es lo que puede decir la Cancillería ecuatoriana cuando hay una reunión de Naciones Unidas sobre el tema del narcotráfico? ¿Será la misma que plantea el ministro Navas? ¿Será la misma que plantea el ministro Zambrano? ¿Será la misma que plantea inteligencia? A mí me da la impresión que no. A mí me da la impresión que no. Y eso ocurre no en el Ecuador, ocurre en general en América Latina. ¿En qué quedamos, Alberto? El tema es transnacional y está bien claro la exposición tanto de Marta como de Fernando. Este es un delito transnacional. No tenemos capacidad para nosotros como Ecuador solos, ¿no?, enfrentar a este flagelo. Mire usted, solamente un avión como tenían en la base de Manta, un avión el Agua, ¿cuánto cuesta? 270 millones. ¿Qué capacidad tenemos para un control en las 200 millas? Al menos sabemos que la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas se han disminuido irresponsablemente en los 10 años de gobierno de Correa. Terrible.
¿Sí están escuchando? Ecuatorianos, colombianos, compatriotas de la patria grande. Sí, claro. Este tema de las nacionalidades de los grupos y personas que se articulan a estas bandas criminales, sobre todo en las áreas de frontera. Ustedes saben, a mí me encanta el fútbol, escribo sobre fútbol. Uno de los grandes problemas que ha tenido el Ecuador es que han jugado en los equipos de fútbol colombianos. Y director técnico. Bueno, pero me refiero es que el tema de las nacionalidades en las fronteras es muy complicado. Este famoso guacho es de la frontera. Y de esos hay muchísimos. Que puede ser como cualquier jugador que nació en Colombia o nació en Ecuador y opera en Colombia o en Ecuador. Aquí la nacionalidad no es el tema central. El tema central es de entender la lógica, tener un buen diagnóstico para poder enfrentar este tema. Marta. Me reconfortan esas palabras. La nacionalidad no interesa. Yo creo que este es un problema conjunto de todo el gran bloque de América Latina, porque todos están involucrados de alguna u otra manera. Colombia sí ha exportado este tipo de violencia, ahora es México, y creo que hay que borrar nacionalidades. También hemos tenido directores técnicos en la mafia que son ecuatorianos, y con gusto les puedo pasar nombres, pero aquí lo que tenemos que hacer es... A ver, denos esos nombres. No conocemos por acá. Bueno, pues si usted quiere, mientras le da la intervención al coronel Molina, yo le voy buscando el nombre de uno de los ecuatorianos que aquí le decíamos, el nuevo Pablo Escobar, que intentó meterse como desmovilizado de la guerrilla de las FARC y pagó por esa membresía. Sí, pero no tenía nada que ver con el fútbol, no era un director técnico. No, para nada. Cuando me refiero a director técnico, es que en la mafia no solamente juegan algunos ecuatorianos, sino que también son jefes. También hay ecuatorianos jefes de bandas criminales y de organizaciones mafiosas que funcionan en Tumaco. ¿Y complicado, Alberto? Bueno, todo este diagnóstico y toda la realidad que tenemos son frente hipótesis, es, ¿no? Claro, pero también son realidades. Sí, desde luego. Sin duda, que ahí están, mire, comprobadas. Además, vuelvo yo al cordón fronterizo, ¿no ve que decía Mao Zedong en su guerra en China, la población es como el pez al agua, es decir, el apoyo de la población. Claro, si no hay trabajo, si la presencia de los estados no llega al cordón fronterizo, obviamente le dan facilidades, le dan trabajo a la gente, se convierten en aliados de los subversivos, de los narcotraficantes, la población del cordón fronterizo. En breves instantes, señoras y señores, el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, en vivo, el doctor Gustavo Isch, politólogo y académico de nuestro medio, del Movimiento Unidad Popular, Giovanni Atariguana, el economista Santiago Roldós en la ciudad de Guayaquil. Me quedo muy, muy privilegiado con la coparticipación de Marta Soto. Ha sido un honor y ojalá podamos establecer estos conversatorios aleccionadores y transmisores de novedades, de replanteos en estrategias oficialistas, institucionales y especialmente la prensa colombiana, ecuatoriana, colombiana. Tenemos que también en la relación informativa y en el periodismo de interpretación andar juntos, Martita. Pues le doy mi mano para que andemos juntos y yo soy la que le agradezco la invitación. Usted ha sido muy gentil y le mando un abrazo y por supuesto cuando necesiten aquí estamos disponibles, no solamente para este tipo de análisis, sino también para intercambio de información. Recíproco, un gran abrazo también para usted, muy buenos días, nos despedimos con Alberto, con Fernando, muy cordialmente, tremendamente cordial nuestra despedida. Bueno, yo más bien quiero
apelar a su generosidad. Claro que sí. Porque la Comisión Nacional Anticorrupción el día de hoy hace el lanzamiento de su libro, que titula Corrupción, el fraude histórico en la década encubierta. Es hoy en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, edificio Mariscal Sucre. Hoy martes 30 a las 18:30 intervendrán el doctor Julio César Trujillo, que es nuestro coordinador actual, doctor Enrique Ayala Mora, licenciada Yanedi Nostroza y nuestro ex canciller, doctor José Ayala Lazo. Están cordialmente invitados y gracias por esta oportunidad. Yanedi Martita es periodista ecuatoriana colombiana. Le mencionamos así. Son 20 artículos que están analizando, demuestran y denuncian actos de corrupción cometidos en el gobierno de Rafael Correa. Harta explicación nos debe Rafael Correa. Corrupción de la década. Hoy, lanzamiento de esta publicación investigativa. Señoras y señores, en breves instantes continuamos, porque aquí buscamos la verdad. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable.